que Dios bendiga de gran manera. Soy vuestro hermano Chino Bizarraga y bueno, deciros que hoy hablaremos sobre un tema y es sobre el pecado. Y el pecado es una realidad muy grande, como decía antes, que el mundo no quiere reconocer. La mayoría no quiere reconocer que el pecado es una realidad. Y la Biblia enseña que es un hecho real. El pecado es un hecho real que nadie quiere reconocer. Hay muchos que no lo quieren reconocer porque quieren tapar su conciencia. Hay muchos que no lo quieren reconocer porque no quieren realmente saber quién es Jesús, quién es Dios. O piensan que por ser buenos van a ir al cielo. Ya saben ustedes la panza teorías que hay y que dice la gente. Pero, ¿qué es lo que realmente dice la Biblia del pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado, amigos míos, es, lo repito, un hecho real. Puesto que el pecado es un factor dominante en la experiencia humana, a la vez que el tema principal de la Biblia ha sido un motivo de discusiones sin fin. La Biblia es el motivo de discusiones donde siempre se ha discutido el tema del pecado. Se ha discutido siempre y se seguirá discutiendo este tema del hecho real que es el pecado. Aquellos que rechazan la revelación de la Escritura tienen con frecuencia conceptos inadecuados acerca del pecado. Por eso muchos piensan que el pecado es una ilusión. Me he contado con muchos amigos míos que les he predicado del pecado y me han dicho ellos, se han atrevido a decir que el pecado es una ilusión o que el pecado es una enfermedad que se acaba o que el pecado solamente es como un orgullo, un sentimiento del ser humano que ahí está, pero que a la misma vez no pasa nada. Escuchen, todas estas teorías no alcanza el nivel bíblico, va en contra de la Biblia, todo es mentira. Y lo que Satanás está haciendo en este tiempo es coger la mente y entenebrecerla de tal punto de que no crean en un evangelio real, en un evangelio puro. Por eso el Satanás está causando mucho en la adolescencia, está causando mucho desespero en pecar. Cuanto, por ejemplo, en niños, sobre todo en adolescentes, en 17, 16, 14, 13 años, como vemos, hermano mío, que ya empieza a pecar a un nivel muy fuerte, En los institutos, hermano, la juventud está completamente perdida. Usted le habla, hermanos míos, del pecado y la gente se ríe. ¿Pero por qué? Porque hay muchas teorías sobre las personas que piensan o creen que el pecado no pasa nada, que no es un hecho real, o que creen en un Dios a su manera. Pero tenemos que entender, hermanos míos, que el pecado es un tema que debemos de aclarar, que se tiene que predicar en este tiempo para que así gente, reconociendo, venga a los pies de Jesucristo. Por eso, hermanos míos, la Biblia declara que el pecado es un hecho real. Una de las cosas, hermanos míos, que Jesús enseña es sobre el pecado. Por eso el Señor cuando empieza a predicar, el Señor, que hermano, ¿cómo lo hace? El Señor predica de esta forma: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Habla de un arrepentimiento. Él hace, hermanos míos, entender a la persona antes de predicar. Él enseña el arrepentimiento. ¿Y qué le enseña? El pecado, lo que acarrea el pecado. El pecado acarrea sufrimiento, el pecado acarrea, hermanos míos, desespero, el pecado acarrea ansiedad, el pecado te mete en depresión. Y ya saben ustedes, hermanos míos, pero el pecado, más que todo eso, te lleva a la muerte. Y esto es lo que hace Satanás. Y mucha gente lo están ignorando. Muchas personas lo están ignorando. Lo que realmente, hermanos míos, es el pecado. Mirad en Romanos capítulo 3, versículo 9, 23. Este es el pasaje que he cogido para hablar un poco sobre este tema. La realidad del pecado. Escucha. Dice la Biblia: no hay justo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y de ventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Escucha, no hay temor delante de sus ojos. La Biblia, hermano mío, está declarando tan fácilmente que el pecado, hermano mío, es un hecho real. Esto es la realidad del pecado. Por eso en Salmo 14, 1, versículo 3, mira lo que dice. El necio en su corazón dice, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mira, hermano, la declaración es directa en la que se acusa al hombre de ser pecador. La Biblia, el Señor nos ha dejado la palabra para que realmente sepamos la declaración directa en la que se acusa al hombre de ser pecador. El Señor acusa al hombre de un ser pecador. Desde el principio lo vemos, desde Génesis puede ver, desde la caída, hermanos míos, de Adán y Eva, todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y todos, hermanos, somos pecadores. Todos. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el versículo 10. Yo Jehová, que escuadriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esto es muy interesante, porque mire, hermano mío, esto reconoce la condición del corazón del ser humano. Dios sabe las condiciones, Dios sabe los pensamientos del ser humano, qué es lo que hay en el corazón. Por eso es necesario en saber entender que solamente, hermano mío, el que te conoce es Jesús, y solamente en él hay solución. ¿Quieres ser libre del pecado? ¿Quieres ser libre de la situación difícil que estás pasando? Acércate a Jesús. Él tiene la solución para tu vida, y el único que te puede librar completamente es Él, es Jesús, que venció en la cruz, hermano mío, y al tercer día se levantó de entre los muertos. Mirad, desde Génesis 3, la Biblia presenta al hombre como un ser necesitado de redención. Por eso el Señor hace 2000 años tuvo que descender a la tierra. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados y los míos. La Biblia es muy clara, hermanos míos, y la Biblia nos enseña. Toda persona humana debe de entender que es un ser necesitado de redención. Y el único que nos redime, el único que nos da vida y que nos resucita para una vida eterna es por el medio de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos perdón de pecado. Entonces, ¿dónde lo podemos basar? ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver por medio de la Biblia, hermano mío, que es la palabra de Dios, que se pone de manifiesto el pecado del hombre. El pecado del hombre se pone de manifiesto. Por ejemplo, hermano mío, en Romanos 3:19 al versículo 23, usted lo puede ver. En Romanos 7, versículo 7, también usted lo puede ver desde casa. Esto, hermano mío, es lo que la palabra te enseña. Y la palabra, hermano mío, lo que hace entender y hacer saber a la persona humana, escuche, que Dios se pone de manifiesto el pecado del hombre. La palabra es una norma que revela lo destituido que queda el hombre de la gloria de Dios. En Romanos 3:19 hasta el 23, usted léelo. La palabra dice, hermano mío, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos destituidos. Todos. Por eso la palabra es un espejo para manifestar al hombre la realidad de su pecado. Es decir, la realidad de quién es. Tú coges la Biblia, tú la persona que coge la Biblia y la coge, hermano mío, entendiendo y creyendo lo que dice la palabra, te darás cuenta, hermano, quién eres realmente. Porque la palabra es un espejo, te revela realmente quién eres tú. Y la persona humana, hermano mío, somos muy pecadores. En el corazón, hermano mío, está todas las intenciones malas. La Biblia ya lo dice y la palabra lo declara. Y el Señor nos lo hace saber, que su palabra es el espejo, la cual usted y yo nos podemos mirar y realmente nos daremos cuenta quién somos para el Señor. Es como un médico, hermano mío, que se descubre la enfermedad.
La palabra es tu médico. Descubre realmente cuál es la enfermedad. Por eso muchos no salen de la depresión. Hay muchos con desespero. Hay muchos, hermanos míos, que no pueden salir de la desesperanza. No hay esperanza ninguna. Hay un vacío. Y aunque quiera evitar que el pecado no existe, o que el pecado es una ilusión, o que el pecado es una enfermedad, o que el pecado es un orgullo del hombre, todas estas teorías hacen un vacío en el hombre, en su interior, que no tiene vida, que no hay esperanza, que no hay nada. Pero sin embargo el Señor te da la oportunidad de que sepa y entienda que solamente, hermano mío, Él es el médico que te puede aclarar cuál es tu enfermedad. Y la enfermedad de muchos es el pecado, y muchos no lo quieren reconocer. ¿Saben ustedes, hermano mío? Fijaros qué enfermedad es tan mortal, el pecado. Escucha, fijaros, hermano mío, qué es el pecado. Que el pecado, hermano mío, te lleva a la muerte, te conduce a la muerte eterna, que es el infierno. Esto es el pecado, y la consecuencia del pecado, hermano mío, te hace ver realmente quién eres. Te hace ver, hermano mío, una persona que no sirve, una persona desvalorada, una persona, hermano mío, que está desganada. Esto es lo que produce el pecado. Por eso muchas personas están depresivas, caen en depresión a causa del pecado. La palabra es como una regla para señalar lo torcido de la vida. En Romanos 7, versículo 14 y 15, léelo. Te darás cuenta, hermanos, que es una regla para señalar lo que está torcido de ti, lo que realmente está mal de tu vida. Y lo que te revela la Biblia, lo que te va a revelar el Señor, es tu pecado. Porque el Señor quiere, lo que le importa a Dios es el arrepentimiento. Hermano mío, el Señor, una fiesta solamente por una persona que es salvada. La persona que se arrepiente es la persona más feliz de todo el mundo. Es la persona más feliz que existe sobre la faz de la tierra. Porque el arrepentimiento trae paz, trae vida, trae gozo, trae esperanza. ¿Y qué es lo que está el arrepentimiento? Trae a reconocer a Dios como el Dios de tu alma y Salvador de tu vida, en el nombre del Señor. Esto es algo glorioso que cada uno, hermano mío, debemos de saber y entender, que cada persona que me está viendo tiene que saber. Por eso en Gálatas 3:10 lo puede ver. Es como un fiscal que demanda la condenación, hermanos míos, del reo. También, hermano mío, en Juan 12, versículo 18 y Romanos 7:10, es como el juez que sentenciará al hombre de muerte. Él es el juez que sentenciará al hombre de muerte. El hombre que anda en pecado, el hombre que no se deja, hermanos míos, tratar por medio de la palabra y no tiene fe en este Dios vivo, real, que hay esperanza y que produce vida en el hombre. Es, hermano mío, el hombre que está expuesto a ser condenado a la muerte. Y el que lo va a hacer como juez, hermano mío, es la palabra, la misma palabra te condenará. El mismo verbo, el mismo Jesucristo. La humanidad testifica, hermano mío, de la realidad del pecado. La misma humanidad, hermano, testifica de estas cosas. La misma humanidad, hermano mío, nos hace entender que el pecado es un hecho real. La misma humanidad. ¿Dónde, predicador? Explícame. Por ejemplo, la presencia de gobiernos autoritarios. Por no te entiendo. Las cárceles, hermano. Escúchame bien. Si el pecado no fue un hecho real, ¿por qué existen las cárceles, los abogados, los jueces, los tribunales de justicia, los policías, los ejércitos, etcétera? Todo esto, hermano mío, hacen testificar la realidad del pecado en todas partes, en todo el mundo. El pecado, hermano mío, está señalado desde el principio. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y te habla, hermano mío, de pecado, pero te habla mismo de un arrepentimiento, de que hay solución. Y la única solución para salir del pecado y de la muerte, hermano mío, hacia un infierno, se encuentra en la vida eterna, que es en Jesucristo. Esto, todo el mundo, toda persona que me está viendo, debe de saber y entender que el pecado es un hecho real que mata a las personas. La situación general de la sociedad, hemos dicho hermano, hermano, que lo manifiesta de una forma u otra. El hombre lo reconoce en sus escritos. Hay muchos hombres, hermano, como este hombre escritor que declaró Coleridge, un hombre, hermano mío, que escribió muchos libros, que dice este hombre: soy una criatura caída. Mire lo que dice: soy una criatura caída, una base inicua existía en mi voluntad antes de un acto dado. Hay otro hombre, otro filósofo que se llama Séneca. Este hombre, hermano mío, dice: todos hemos pecado, cual más o cual menos. Hay otro hombre, el romano Ovidio, dice: todos nos hemos esforzado en alcanzar lo que está prohibido. Y un antiguo chino dice:
hay dos hombres buenos. El uno está muerto y el otro aún no ha nacido. Escúchame bien. Hay dos hombres buenos, el uno está muerto y el otro aún no ha nacido. Es decir, no hay ni uno bueno, no hay nadie, hermano mío, como dice también las Escrituras. Entonces, la experiencia, hermano, del hecho de sentir y conocer el pecado, hermano, es las confesiones que aparecen en la Biblia. Porque la Biblia, hermano mío, trata mucho con el pecado. Y la Biblia nos dice, hermano mío, de hombre, hermano mío, que nos pone Dios, que confiesa su pecado. Número uno, Caín, cuando mató al hermano, él confía su pecado. El faraón, no dejando al pueblo, él confía su pecado. Balaam, él confía su pecado. Acá, él confiesa su pecado. Simei, David confiesa su pecado, hermano, cuando cayó en adulterio. También Nehemías confiesa el pecado de su pueblo. Saben ustedes, hermano mío, todos, si hablamos de la Biblia, la mayoría confiesa, hermano mío, que son pecadores. Pero qué bueno que cuando confiesa hay una regeneración, hermano mío, hay un arrepentimiento, como David, que si grande fue su pecado, grande fue su arrepentimiento, para que Dios lo perdonara y lo llevara, hermano mío, a la victoria y a una vida eterna en el nombre del Señor. Debemos, hermano mío, de entender que el pecado es un hecho real. Ay, hermano mío, vamos a ver la universidad del pecado. La definición, hermano mío, se entiende por universalidad de pecado. Que no hay, hermano mío, una sola persona perfecta que pueda llegar a alcanzar la perfección de justicia y santidad demanda por Dios por medio de sus propios méritos. Escúchame bien, repito, se entiende por la universalidad del pecado que no hay una sola persona perfecta que pueda llegar a alcanzar la perfección de justicia y santidad demandada por Dios por medio de sus propios méritos. Ninguno se puede librar por sus propios méritos. Es que yo soy una persona, es que yo le he dado a los pobres, es que yo hago esto, es que yo hago otro. Pero escúchame bien, las mejores obras, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Es decir, hermano mío, lo mejor que tú hagas, lo mejor que tú puedas hacer, una persona, hermano mío, fuera de Dios no hace nada. No, hermano, no quiere decir que ya es salva porque sea buena persona. La persona es salva siempre y cuando se arrepienta realmente y reconoce sus pecados, que es una persona pecadora, hijo de Dios. De esta forma, hermano mío, es la única forma que la persona puede ser salvo. Fuera de Jesús no existe nada. Fuera de Jesús, hermano mío, fuera de la Escritura, solo hay muerte, perdición y muerte eterna, que es el infierno. Entonces, hermano, el origen del pecado. El origen del pecado, ¿cómo es el origen del pecado? ¿Qué fue el pecado? ¿Cómo se formó el pecado? Escucha, el origen del pecado se originó en Satanás. En Satanás se originó el pecado. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en Ezequiel 28, versículo 16. Mira lo que dice la palabra. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, Satanás, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Satanás fue un querubín protector. Antes de ser Satanás, antes de ser diablo, Satanás, hermano mío, fue un ser creado con tamborines, fue un ser creado, hermano mío, con piedras preciosas. Se paseaba por el Edén, por el lugar santísimo, hermano mío, por donde se paseaba y se pasaba por las piedras de fuego. Él era, hermano mío, protector, él era un querubín protector. Pero ¿qué pasaba, hermano mío? Que por medio de sus contrataciones, su maldad, se halló, hermano mío, pecado en él. Ahí se origina el pecado. Entonces, Satanás fue el instrumento para introducir el pecado en la esfera de los hombres. En Génesis 3:11, usted lo puede ver. Mira lo que dice la palabra. Dice: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comiese? Vemos, hermano mío, que Satanás fue, hermano, el que realmente fue instrumento para introducir el pecado en la esfera de los hombres. Satanás hizo por medio de la serpiente seducir a Eva para engañar a Adán, y así los dos desobedecieran comiendo del árbol prohibido que dijo Dios no comerá. Ahí es donde viene, hermano mío, todas las consecuencias. Ahí donde introdujo el pecado en la esfera de los hombres, Satanás fue el instrumento. La Biblia enseña que el pecado no se originó en el hombre, sino que antecede a este que es Satanás. En Romanos 5:12, usted lo puede leer en casa. Satanás y sus demonios son amantes activos buscando la caída del hombre.
Por eso, hermano mío, no se quedan quietos. Los enemigos, Satanás y los demonios nunca se quedan quietos. Son, hermano mío, son activos, son seres activos, son, hermanos, demonios que están siempre activos buscando la caída. Ya lo dice la palabra, son apacientes, hermano, apacibles. Ellos no se desesperan. Ellos, hermano mío, están esperando como leones rugientes para ver a quién puede devorar. Bien, hermano mío, la naturaleza del pecado. Vamos a ver, hermano mío, ideas erróneas sobre el pecado, y lo dejo aquí y daremos la segunda parte. Escucha, la idea errónea del pecado es que el pecado es como una debilidad, hermano, inconsecuente. Es una debilidad del hombre inconsecuente. Dicen que Dios no se va a preocupar de las acciones de los hombres. Vamos a ver, hermano mío, cómo dice esta persona. Fijaros, hermano mío, hasta dónde llegan los demonios con las teorías. Que dicen que Dios no se va a preocupar de las acciones de los hombres. Dios mío de mi alma, me quebranta el alma y el corazón, hermanos míos. Dios, hermano mío, Dios sí, hermano mío, ay papá, esto es fuerte, escúchame bien. Dios se preocupa del ser humano. De tal forma que dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera ha amado Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se preocupa Dios por los humanidad tanto que entregó su vida en la cruz para perdón de tus pecados, para perdón de la humanidad, hermanos míos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto habla también de un arrepentimiento, hermano. Es necesario el arrepentimiento, el arrepentimiento. Y esto contradice la enseñanza de la Biblia. Todo pecado, dice la palabra, es abominación a Dios, una violación de su voluntad, por tanto, no es cosa de poca importancia. El pecado, hermano mío, dice que es una enfermedad pasajera, como hemos dicho antes. Y esto contradice la enseñanza de la Biblia, porque la Biblia afirma la condición permanente del pecado en el hombre. En Romanos 5:12, el pecado es permanente en el hombre. Y el hombre, hermano mío, para ser libre del pecado, escúchame bien, necesita creer en Jesucristo. Jesucristo en la cruz, hermano mío, te ha redimido. Y ay Dios mío, hay redención por medio de la cruz, por medio de creer en un Dios vivo que es el Jesucristo. Cuando crees en Jesucristo, hermano mío, Jesucristo te ha puesto en libertad. Te ha puesto en libertad, te ha sacado del mercado de subasta, de que Satanás empujaba por tu vida. Porque todos los que no creen en Jesucristo, hermano, todos están bajo la condenación de su pecado. ¿Y qué pasa? Que está en la puja del mercado para ir al infierno. Pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que descender, hermanos míos, al mercado de este mundo y empujar. ¿Con qué empujó? Con su preciosa sangre para redimirte, para justificarte, para perdonarte y darte vida en el nombre del Señor. Por eso, hermano, todo se contradice a la enseñanza de la Biblia. Entonces, la definición del pecado, las palabras que expresa en la palabra el concepto de pecado en el Antiguo Testamento, es errar en el blanco. Errar en el blanco. ¿Qué es errar en el blanco? Con todo su derivado, esta palabra se aplica a cualquier desvío moral. Todo, hermanos míos, todo. Por eso hay mucha inmoralidad. Hay mucha inmoralidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el desvío moral del blanco divino es que ya pasando más allá a él, no alcanzándolo, y se desvía a uno y a otro lado. Se desvía, hermano mío. Hay desviación. No hay, hermano mío. Por eso, cuando una persona no cree en este evangelio vivo, Satanás, hermano, juntamente con los demonios, está causando tanto pecado que la maldad se ha extendido, como dice la palabra, en los tiempos, hermano mío, de Noé. Que realmente que lo que está pasando en la realidad es que muchas mentes están siendo entenebrecidas y están siendo desviadas. Esto es lo que pasa, hermanos míos. En su alcance se incluye los actos, hermanos, premeditados o ignorados, y el estado malo a una disposición impía de la mente y del corazón humano. Es decir, hermanos míos, escúchame bien, la mente y el corazón, lo que hace el pecado es ensuciarlo. Hay mentes que están descontroladas, sucias, corazones malos, malvados, hermanos. Todo lo que se está formando es por medio, hermano mío, de la maldad del hombre. Todo lo que vemos en iglesia, amigos que me escuchan, gente que no conocen a Dios, pero todo lo que estamos viendo en este tiempo es a causa de la maldad y del pecado del hombre. Por eso es encorvado, se llama torcido y es ladeado de un lado a otro. Todos los que no tienen a Dios, hermano mío, están encorvados, están torcidos y están ladeando.
La palabra expresa más el carácter de una acción que la acción de en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que expresa el hábito del mal, es decir, el pecado residente que previste al mal. Es todo lo opuesto a la justicia de Dios. Todo esto es transgresión, hermanos míos. Expresa la idea de una revolución contra la autoridad debidamente constituida, una apostasía o salida fuera de la ley. Repito, esto hace, hermanos míos, que sea una persona apóstata, que te sale fuera de la escritura. Y toda persona apóstata que se sale de la escritura es la persona, hermanos míos, es la persona que vive más infeliz del planeta Tierra, porque hay un vacío dentro que nadie puede llenar, solamente Jesús. Por eso tienen una idea de rebelión. Tiene una idea de rebelión, hermanos míos, que traspasa la línea, pasa más allá de los límites establecidos. Por eso esto se le llama vanidad. Vanidad, hermanos míos. La palabra significa literalmente soplar. Vanidad, la palabra vanidad, esta palabra significa literalmente soplar. Es que decir, hermano mío, obstinación, que también, hermano mío, número uno, enfatiza la dureza del corazón en su más alto grado. Por eso hay personas, hermano mío, que están los corazones endurecidos, por muchos que le predique, por muchos que le diga, por muchos, hermanos míos, que le hable de un Dios vivo. Tiene tan duro el corazón a causa del pecado que, hermano, que no hay nada, que apenas lo convence. Porque una persona que vive pecando y no se arrepiente es la persona que está en esta forma. Es la persona, hermano, que el corazón lo tiene en el más alto grado de endurecido. Otras palabras utilizadas aquí es falta, es transgredir, pecado por ignorancia, es vagar, es errar, es aborrecer, es maldad, es miseria. Palabras que expresan el concepto de pecado en el Nuevo Testamento es pecado. Todo esto, hermanos míos, todo lo que hemos dicho se llama pecado, y todo lo produce el pecado. Y el pecado, hermanos míos, la paga del pecado es la muerte. En el griego es emartia.